Hace unos días, la Secretaría de Educación debió salir al paso de unas declaraciones que aseguraban que ahora en octubre se haría un pilotaje para el inicio de clases de manera presencial. Arnaldo Bueso, secretario de Educación, lo desmintió. Sin embargo, todos sabemos que tarde o temprano se deberá retomar las clases en el aula, lo cual implica un gran desafío que permita ese regreso a esta nueva normalidad en las mejores condiciones para alumnos, maestros y padres de familia. Volver a clases demanda un enorme compromiso del gobierno. Se requieren medidas de protección contra el contagio. Esto supone entrega masiva de mascarillas para alumnos y docentes, garantizar servicio de agua potable en todas las escuelas y colegios, insumos de higiene, desinfectante y, de lo más importante y difícil, el distanciamiento físico. Estas acciones demandan de un replanteamiento de prioridades en el país, de asignar más presupuesto a educación y de que se permita a la empresa privada su contribución en este gran esfuerzo. Este es el reporte con Rodolfo Velázquez. Es un entorno de aprendizaje y formación que crea nuevos espacios de interacción y potencia el desarrollo de los menores, contribuyendo a la formación de hábitos, rutinas y normas de convivencia, proceso que se interrumpió en el sistema educativo mundial el pasado mes de marzo debido al COVID-19. Le pido a Dios que volvamos a la escuela, que juegue con mis compañeritos y extraño la comidita y los juguetes. El cierre de los centros educativos debido a la pandemia afecta a cerca de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades y en todos los países. Las medidas de aislamiento provocaron abruptamente que alumnos, maestros y estudiantes se retiraran de la educación presencial y sustituirlas por la virtualidad. La educación se enfrenta a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas en la esfera de la educación. No podemos seguir marginando más del 70% en este momento que no tiene métodos alternativos de enseñanza-aprendizaje y que lógicamente estos niños al final de cuentas terminan pagando con su propia vida y con su propia seguridad. El cierre prolongado de los centros educativos por la emergencia sanitaria podría revertir los avances en los últimos lustros, sobre todo en la educación de niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes, a pesar de las clases en línea y por radio y televisión. Algunos estudios del Observatorio de la Educación de la UPN o de otras instituciones como ASJ, calculamos que puede ser bastante mayor que 300.000, que eso puede andar por 500 a 600.000 o incluso más, los que se han retirado. Ante la crisis educativa mundial, se deben tomar medidas audaces a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes. Esto implica que el sistema educativo, y en nuestro país no es la excepción, debe repensarse, debe redefinirse, porque aún está indefinido el momento en que volveremos a esa relación presencial docente-alumno. Y estar listos para que el próximo año regresen los niños y los jóvenes a las escuelas y colegios de manera semipresencial, de manera gradual, con todos los mecanismos de bioseguridad y con planes de capacitación para los docentes y con la tecnología necesaria y también con la infraestructura física, incluyendo agua potable en los centros educativos. Dotar de agua es muy importante porque el lavado de las manos es una de las herramientas fundamentales para combatir este virus. Abrir las escuelas significa evitar deserciones, garantizando condiciones escolares saludables con nuevas técnicas para promover la rápida recuperación del aprendizaje. Ningún alumno va a estar más de 4 horas por día en las escuelas, el resto se seguirá haciendo a distancia. Y luego está el tema del distanciamiento. En algunos casos eso se puede solucionar utilizando espacios que no son aulas, gimnasios, por ejemplo. En los casos en los que no es así, va a haber que fraccionar los grupos y por lo tanto fraccionar también la presencialidad. Las clases presenciales son insustituibles y todo esfuerzo que podamos hacer como país para recuperar esa experiencia es fundamental. Por supuesto que requiere que se den condiciones sanitarias adecuadas, además de implementarlo en forma voluntaria y en forma gradual. A medida que el sistema educativo se estabiliza, los países pueden utilizar la innovación para reconstruirse y acelerar el aprendizaje,
Algunos estados ya empezaron a reabrir las escuelas este mes de septiembre, algunas lo van a hacer en octubre y otras han decidido posponer eso hasta enero del 2021. Y por eso 11 de septiembre empezó a abrir como escuela como escuela nota, ¿no? Y ahora niños como tomando como clase, un sistema de como asistencia presencial, una semana un tercio tomando clase presencial, 12 tercios tomando clase virtual y cada semana cambiando como así. En Latinoamérica, Costa Rica destina 7,17% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, Brasil 8%, Colombia 15,98% del gasto público total, México 12,3%, Argentina 12,84%, Guatemala 8,64% y Honduras solo el 4,4%. Eso significa que actualmente el presupuesto asignado a educación en general es alrededor de unos 4.400 millones de dólares anuales. Costa Rica ha puesto un gran empeño en intentar dar la mayor equidad posible, el mayor acceso posible a todos los niños y jóvenes a la educación. A la administración nos queda 1 año y 8 meses de gestión y por eso estamos empujando muy fuertemente todo lo que tiene que ver con conectividad, dispositivos y en particular la red educativa. Son 3 grandes proyectos que estamos empujando fuertemente en la administración. El tema de la red educativa del Bicentenario, la mejora en la infraestructura educativa. 15% de nuestro presupuesto va al sector educación. Así que este año fue de 5 billones de dólares. Y el presupuesto educativo es 30 billones de dólares. En Honduras es fundamental incrementar el presupuesto destinado a la educación y todos los sectores deben orientar sus esfuerzos a atenuar la crisis. Desde el 2009, cuando el Estado le dedicó a la educación el 8% del Producto Interno Bruto, después del 2009 cada año ha venido disminuyendo, pero sigue siendo muy baja la inversión en educación. Si la Secretaría de Educación no cuenta con los recursos suficientes como para poder garantizar no solamente acceso a agua potable, a los servicios sanitarios, a la energía eléctrica, a las mejores condiciones que puedan tener las aulas de clase, sino también a que tengan una estrategia y una currícula adecuada para poder recibir las clases de las niñas y los niños. Insto al gobierno a agilizar la implementación de un plan llamado CEIBAL, que se está ejecutando en Uruguay de manera exitosa y que el Banco Interamericano de Desarrollo ya aprobó recursos para que se implemente en Honduras, y este permitirá que por lo menos 500 centros inicien en febrero con todos los dispositivos, la tecnología, las plataformas, los contenidos y los docentes capacitados para que Honduras comience a reducir las inequidades en el sistema educativo. Para 2021, en Honduras se planifica abrir los centros educativos con serias medidas de protección para evitar la infección del coronavirus. Debe de contar con las consideraciones del SINAGER y la base de una evaluación de los beneficios y riesgos, basándose en el contexto geográfico y epidemiológico en el que se encuentran los centros educativos. Pero la garantía de esa presencialidad depende de cómo estemos preparados como Estado para garantizar que toda la estructura física de los centros educativos hasta el último nivel garantice que tendremos seguridad para la vida de nuestros niños. La reanudación de las labores escolares en 2021 requerirá de la concientización y responsabilidad de todos para evitar más incrementos en el contagio del virus del COVID-19. Durante la exposición de los expertos en el foro de análisis y propuestas para fortalecer en Honduras y los cambios necesarios tras la pandemia y que patrocina HRN y TCI, fueron bien claros. La educación es hoy más que nunca una prioridad. Es urgente que lo más pronto posible todos los actores del proceso educativo, incorporando a los expertos en salud,
tanto del gobierno como fuera de él, se reúnan y comiencen una discusión alrededor de cómo mejorar todos los ámbitos del proceso educativo, ya que la nueva escuela requiere de un debate nacional serio y responsable. Volver a clases tendrá su momento y seguro será de forma escalonada, sobre todo donde se detecte menor incidencia del virus. Incluso hubo una propuesta en el sentido que los fondos de la tasa de seguridad se utilicen en educación. Aquí la participación de la empresa privada puede ser de gran utilidad y puede jugar un rol transformador, sobre todo en la infraestructura educativa. El gobierno debe convocar a todos. Priorizar en la educación ha sido una asignatura pendiente. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.